Nosotros siempre hemos visto la diversidad como una fuente de riqueza y como una oportunidad, porque la diversidad es una herramienta pues, que te ayuda a trabajar valores como la solidaridad, el respeto por otras maneras de expresarse, de comunicarse, la tolerancia, que la educación no es neutra, ¿no? Y que nunca se puede desgajar un modelo educativo de lo que será el modelo social, ¿no? Y entonces yo pienso que este proyecto responde a la pregunta de qué modelo social queremos. La Escuela Crespinell es una escuela de educación especial. Tenemos alumnos con discapacidad intelectual y del desarrollo desde los 3 hasta los 21 años. El proyecto de colaboración que tenemos con los 3 centros, con la Escuela La Naspa, que es una escuela de primaria, y con el IES Montserrat Roig, que es un instituto de secundaria, empezó en el curso 90-91. Tuvimos la suerte que delante de la escuela se puso una escuela pública. Entonces nosotros, claro, estábamos muy próximos y les hicimos la propuesta de poder compartir el recreo. Es un proyecto súper interesante, en aquel momento me fascinó porque pensé que era lo que en realidad buscábamos siempre, una inclusión de todos los niños en la sociedad. ¿Manera de hacerlo? Pues a través del colegio, de una escuela ordinaria, y así fue. Y cada vez íbamos incorporando pues, más actividades hasta a lo que hemos llegado hoy, que compartimos pues, un montón de actividades y de actividades curriculares y actividades pues, de salidas y actividades pedagógicas, que luego, cuando acaba la etapa primaria, pues tiene continuidad con el Instituto Montserrat Roig para los alumnos de secundaria. Cuando me enteré del proyecto como profesor, el tema en sí me produjo un poco de temor, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en unas situaciones para las que no estoy preparado? Entonces me di cuenta con la experiencia que no había motivo para tal, ¿no? Porque en realidad no suceden cosas que tengan que preocuparte, ¿no? La primera dificultad que nos encontramos cuando empezamos es que no había ningún marco legal que diera amparo, digamos, a la actividad que estábamos haciendo. Los padres de los alumnos del instituto piensan ahora qué va a pasar, esto qué efecto va a tener en la educación de mi hijo. Avui farem la pràctica sobre els minerals. Els hem explicat una miqueta en la clase, però el que farem també serà explicar-lo una miqueta en el laboratori. Los profes de las escuelas ordinarias no estaban acostumbrados a trabajar con otro profe dentro del aula. Y esto quizás pues, en los primeros tiempos supuso ciertos, no problemas, sino ciertas inquietudes, ¿no? Por parte del profesorado. Vulgarmente se dice, se aprende a ir en bicicleta, yendo en bicicleta. En este caso es lo mismo, cuando estás en ello te das cuenta que los temores surgen del desconocimiento. El momento mágico se puede ver en el patio, se puede ver en las clases, se puede ver en cualquier lugar, ¿no? Cuando hay una relación constante entre ambos grupos de niños, cuando les ves que unos se ayudan, entonces eso es fabuloso. Por ejemplo, lo puedes compartir en las clases de plástica, ¿no? Cuando quizás algún alumno de Crespinell tiene unas habilidades o ha desarrollado unas habilidades que nuestros alumnos no han desarrollado. Entonces ves que le ayuda, no, mira, esto hazlo así, ¿no? Las personas con discapacidad tienen muchísimas capacidades. Yo pienso que este proyecto ayuda a ver las capacidades que tienen nuestros alumnos. Som-hi un altre cop, a veure si cantem una miqueta més. Vinga. Estoy orgulloso de poder seguir esto que recibí, ¿no? Cuando yo entré en la dirección ya estaba,
siempre ha sido muy importante para mí y espero que algún día sea la normalidad y no un proyecto pionero. A mí lo que me gustaría más es que este proyecto fuera, fuera como una semilla que pudiera ser copiado por otras escuelas, por otros institutos, por otras escuelas de educación especial. Con este proyecto hemos alcanzado que estos niños puedan integrarse en una sociedad, que sean felices aprendiendo, que sean felices compartiendo, que es lo que queríamos, ¿no? Nuestro proyecto es compartir. Eres tú.